¿Qué tal a todos? Buenas noches. Bienvenidos a otro día de Open Minds. Hoy estamos siempre en el Juego del Mundo. Para los que es primera vez que vienen, pues ahí se repartieron unas hojitas donde está la maqueta de los planos que hemos venido viendo en cada uno de los episodios. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, el objetivo es sobrevivir y el que sobreviva gana, ¿sí? Las reglas del juego es entender las indicaciones futuras antes de tomar una decisión. ¿Qué quiere decir? Que con nuestra maqueta debemos descifrar el camino correcto a la vida. Entonces ustedes ahorita tienen esta maqueta y ustedes son el punto celeste. Ustedes tienen que saber si van a tomar este lado de la maqueta del juego o del otro lado. Lo más importante de entender esto es de que aquí el spoiler alert, prácticamente les estoy dando el tip, aquí es el camino a la vida y aquí es el camino a la muerte. Entonces el que sobreviva gana, ¿verdad? Entonces, episodio por episodio hemos ido viendo cada uno de los muebles y cada uno de los pasos de esa maqueta. Y una de las cosas que aprendimos fue el tema del continuo. En el continuo nosotros podemos ver que está esta parte de donde es el atrio y el lugar santo. Y aquí prácticamente es el altar de sacrificio, el lavacro, la mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. Había un ritual que se hacía diario de esto. ¿Sí? Y cada uno de esos muebles representa un símbolo que lo estuvimos viendo por cada capítulo, donde número uno, continuamente o diariamente, uno acepta a Cristo y se arrepiente, que es el altar de sacrificio. Luego se bautiza, que es el lavacro. Número 3, lee su palabra, que es la mesa de los panes. Número 4, se ora, que es el altar del incienso. Y número 5, se da testimonio, que es el candelabro. Si uno está haciendo esa parte, uno llega hacia el lugar santísimo. Entonces ahorita la octava parte del juego se llama el propósito. Esta ya es la última parte de las explicaciones de todo el santuario. Todavía nos queda un capítulo más, solo que ahí sí vamos a entrar al juego. Ahí les voy a contar un poquito más adelante, pero ahorita lo más importante es entender este tema, porque ahorita estamos dentro del lugar santísimo, que es esta parte que ustedes ven aquí donde está el arca del pacto. Entonces, en el lugar santísimo vimos hace 2 episodios antes que significaba que era un sistema. Ese sistema también es un plan. ¿Por qué? Porque el sistema conlleva leyes y en el altar ¿cómo se llama? No el altar de sacrificio, sino el arca del pacto tenemos ahí las tablas de los 10 mandamientos. Entonces cada sistema necesita tener sus leyes, pero también necesita tener un plan. Esta planificación está hecha en todo el santuario. Entonces, ¿qué nos da esto? El sistema más el plan es igual al propósito, ¿sí? Porque ¿de qué sirve tener un plan y de qué sirve tener un sistema si no hay un propósito? Entonces nosotros ahorita tenemos este propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que nosotros tengamos este santuario, esa maqueta? Vamos a ver que aquí volver a habitar con Dios es la primera, porque como vimos en el episodio anterior nos habíamos desconectado por el tema del pecado. Entonces como nos habíamos desconectado, nosotros estamos buscando volver a reconectarnos con el Padre. Y restaurar al ser humano. ¿Por qué? Porque también el pecado nos fue degenerando al momento que nos desconectamos del Padre y nos fue haciendo más deficientes, más enfermos. Cada generación viene peor que la anterior, ya todos con más enfermedades degenerativas, etc. Entonces lo que se busca es que a través de ese santuario podamos restaurar al ser humano y hacerlo eterno nuevamente. Entonces, ¿cómo se logra ese propósito? Entonces la solución es eso, lo que ya hemos venido viendo en todos los episodios, que es este santuario. Todos los días nosotros tenemos que realizar esto, este continuo, para poder llegar a nuestro objetivo y ser eternos, ¿sí? Entonces estamos viendo ahorita el arca del pacto. Entonces en el arca del pacto tenemos ya prácticamente como son el Rey de Reyes, que es Jesús, y tenemos a Azazel o Satanás, ¿sí? ¿Por qué se mira así de feo? Porque prácticamente hay unas descripciones de otras fuentes que lo describen más o menos cómo eran, y esta es como una de las descripciones más reales que existe de cómo se vería él ahorita. El Rey de Reyes, aprendemos de su palabra a través de la Biblia, y de Satanás aprendemos a través de la oración solar. Es lo que hemos visto en cada uno de los episodios, pero recuerden que él no se hace pasar por Satanás como tal, él se hace pasar por Jesús también.
Entonces tenemos dos Jesús, un Cristo de Israel y otro Cristo romano. Pero este Cristo, cuando regrese, y desde ya les adelanto, no va a bajar a la tierra como lo hizo la primera vez, solo lo vamos a ver desde el cielo. Este otro sí va a imitar una segunda venida, pero este sí se va a parar, va a traer leyes y va a querer poner su gobierno, etc. Pero aquí los dos tienen su sello, este tiene su sello y este tiene su marca. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Porque en cada uno tenemos aquí el sello de Israel y aquí tenemos la marca del romanismo. Entonces, la diferencia entre el sello y marca es que no hay diferencia, son lo mismo. Si nosotros miramos los sinónimos de marca, entre los sinónimos de marca aparece señal, signo, muesca, distintivo, indicador, y aquí también vemos que tiene sello. Entonces, marca puede ser similar a un sello o a una señal. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En Apocalipsis 13, 16, 18 menciona: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Ojo con eso, cuando menciona aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, aquí ya te está diciendo: mira, si sos sabio y lo entendés, quiero que sepas que cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Interesante, porque la misma Biblia, la misma palabra te está diciendo que es número de hombre. En ningún momento te está diciendo que es un microchip, que es un Neuralink, que te van a hacer un tatuaje. Nada de eso, te está diciendo que es número de hombre. Entonces la marca dice que no se puede comprar ni vender. Entonces te está hablando de un principio económico, importante llevarse eso. Y la marca es número de hombre, entonces es el 666. Entonces, una vez que nosotros tenemos bien definido que es un tema económico y es algo que tiene que ver con el ser humano, quédense con esas ideas durante toda la presentación. Hay otra cosa importante de esta marca. Dice que según el idioma griego que fue traducido de esta parte del libro de Juan, hay dos palabras que se pueden traducir como marca. Está estigma y está jaragma. Estigma es una cicatriz, tatuaje o una marca física, pero jaragma es una impresión simbólica y mental. Jaragma es la palabra que Juan usa aquí, por lo que no se refiere a una marca literal en el cuerpo, estigma, sino que tiene que ver con grabar o imprimir en la mente de las personas y en su proceder a falsas enseñanzas. Entonces hay que entender bien esto, porque hay mucha gente que cree que es un estigma, o sea, que es una marca que va a ser un microchip, etcétera, y realmente no es eso, es jaragma, es una impresión mental, o sea, es una idea que te venden y tú compras esa idea y te apasionas por esa idea. Entonces es una falsa doctrina. Entonces tenemos un tema de económico, número de hombre y falsa enseñanza. Esa es la marca de la bestia. Esas tres cosas es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque después lo vamos a ver, por así decirlo, simbolizado en lo que representa. Entonces, estos tres va a representar algo ahorita a continuación que vamos a explicar. Entonces, al final, ya sea marca o sello, es una señal que identifica y diferencia a dos pueblos. Ya vimos que está el de Israel y está el romanismo. Entonces, es una forma de poder identificar a cada uno de estos. Uno tiene su señal y el otro tiene la otra, ya sea sello o marca. Entonces, veamos un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes aquí vieron la película Inglourious Basterds o Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino, pero aquí representa bien una parte de lo que a eso se refiere. Verá, comandante. La verdad es que no quisiera ser grosero, pero los cuatro somos buenos amigos. Y hace tiempo que no nos vemos. Por eso, comandante, me temo que molesta. Pues lamento disentir, capitán. Solamente cuando la señorita considere molesta mi presencia, pensaré que molesto. ¿La molesto, señorita von Hammersmark? No. Lo que imaginaba. Aunque parece que el capitán es inmune a mis encantos.
Era broma. Una broma. Claro que molesto. Permítanme invitarles a otra copa y luego me despido de todos ustedes. Eric tiene una botella de un whisky de 33 años de los Highlands escoceses. ¿Qué me dicen? Es muy generoso por su parte, comandante. ¡Eric! El 33 años y vasos limpios. No querrán que ese matagatas que tomaban lo contamine. ¿Cuántos vasos? 5. Para mí no. Me gusta el whisky, pero yo a él no. Yo tampoco seguiré con el champán. 3 vasos. Enseguida. Sí. Señorita von Hammersmark. Merci. Por un Reich alemán que dure 100 años. Por un Reich de 100 años. 100 años. Bueno, y estoy harto de esta farsa. ¿Ha oído eso? Era el sonido de mi Walter apuntando a sus testículos. Ya. ¿Y por qué tiene su Walter apuntándome? Porque se ha delatado, mi buen capitán. Es tan alemán como ese whisky. Verá, comandante. Comandante. Cállate, zorra. ¿Qué iba a decir? Pues iba a decir que ya somos 2. Le estoy apuntando. Como se podrán dar cuenta, todos mueren en la siguiente escena, a excepción de la chica, que era la que trajo a los espías. Y ahorita nos va a explicar la situación de lo que sucedió. ¿Cómo empezó el tiroteo? El británico se delató. ¿Cómo ocurrió? Pidió 3 vasos. Nosotros hacemos esto. Así indicamos el 3. Lo otro es extraño. Un alemán se daría cuenta. Entonces, pero si no es lo mismo. O sea, al final, ¿qué tiene de malo? O sea, al final yo hago el número 3, tiene el mismo sentido, pues, para pedir 3 copas. Pero sin embargo, para los alemanes sí es importante porque era una forma de identificarse ellos mismos. Entonces se delata al británico al momento en que él hace 3, porque todos los alemanes hacen esto. Entonces es interesante y quería poner ese ejemplo aquí porque lo mismo va a pasar con una señal y una marca. Es un tema tan absurdo, pero es tan absurdo que también es como astuto, porque si el alemán no se hubiera dado cuenta con su astucia, hubiera dejado seguir ahí a los espías, pero sin embargo él logró todavía identificar la señal de que no eran de Alemania. Entonces lo mismo va a pasar con esto. Aquí va a tener una señal que solo pocos van a entender, porque al final cuesta entenderlo debido a que es algo tan absurdo que uno diría, no hombre, pero si es algo tan simple, y al final da lo mismo. Pero no da lo mismo porque sí identifica 2 pueblos. Porque este tiene su señal, que ya lo vimos anteriormente, que es una marca, y este también tiene una señal que se declara como un sello. Entonces, ¿cuál es el propósito de la marca de la bestia? Cuando Jesús, en el Nuevo Testamento, establece la última cena con los discípulos, les da pan y dice, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido». Y después les da el vino, que es zumo de uva, y dice, «Esta es la sangre del pacto», o lo que es lo mismo, el nuevo pacto. Jesús dijo, «Esta es mi sangre del nuevo pacto». El vino simboliza el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Dios dice, «Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré». Cuando Babilonia ofrece este vino falso, están ofreciendo un pacto falso.
Este vino está adulterado y de acuerdo a Proverbios 31, la Biblia dice que no es de los reyes beber vino o bebidas fuertes, no sea que bebiendo olviden la ley. Así que este vino está fermentado, es impuro. Y beber de este vino te hace olvidar lo que Dios había ordenado recordar. ¿Y qué es lo que dijo Dios que recordemos? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que este es el vino que ha sido entregado al mundo en este momento. Vemos que cada pieza de mobiliario, incluyendo la ley de Dios, fue eliminada. Todo lo que la Biblia dice que este poder haría, lo hizo durante el tiempo asignado a este poder. Así es como se rechazaron por completo todas de las verdades representadas en el santuario. Así que todo el santuario, desde la puerta hasta el lugar santísimo, había sido corrompido y necesitaba ser restaurado. La profecía de Daniel 8:14 nos dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. En un momento concreto, todas las verdades que habían sido derribadas por el cuerno pequeño terminarían siendo restauradas. Todo el santuario es echado por tierra y pisoteado por este hombre de pecado, y la Reforma protestante lo restaura. A lo largo de un periodo de 500 años, eso es lo que sucedió. Dios comenzó a hacer que surgieran diferentes movimientos que restaurarían cada pieza de mobiliario, casi siglo tras siglo durante un periodo de 500 años. Tenemos a John Wycliffe en el siglo XV. Él tradujo la Biblia en el idioma del pueblo. Y así surgió, por así decirlo, la Reforma. Martín Lutero nace en el siglo XV. Comienza la Reforma protestante en el siglo XVI. Y en esencia restaura la verdad de que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de los pecados. No necesitas pagar dinero, no tienes que hacer penitencia. Es por la fe en su sacrificio en nuestro favor que somos perdonados de nuestros pecados. Juan Calvino aparece en el siglo XVI. Es el fundador del movimiento presbiteriano. Para Calvino la oración es muy importante. Escribió extensamente sobre la oración. Básicamente enseñó que no necesitas ir a los sacerdotes para dirigirte a Dios. Puedes comunicarte con el trono de Dios personalmente. En el siglo XVII, John Smith y Roger Williams son los fundadores del movimiento bautista. Y su mensaje especial es la restauración del modelo verdadero de bautismo. Debes arrepentirte y después ser bautizado. No puedes ser rociado. El verdadero bautismo es un símbolo de estar totalmente sumergido, totalmente enterrado y totalmente renovado a la vida. Así que el movimiento bautista restaura el modelo verdadero de bautismo. En el siglo XVIII aparece en escena John Wesley. Es el fundador del movimiento metodista y tiene un mensaje muy contundente para el evangelista laico. Tú eres la luz del mundo, deja que tu luz brille. En esencia, el movimiento metodista añadía un elemento más a lo que habían descubierto los movimientos anteriores. Añade este elemento de evangelismo. Sal y deja que tu luz brille. Así que para el siglo XIX aún falta una pieza de mobiliario por restaurar. Es el Arca del Pacto, específicamente el descanso del séptimo día, el sábado. Fue en ese siglo cuando Dios levanta el movimiento adventista del séptimo día, que se enfocaría específicamente en la ley de Dios y el mandamiento que fue pisoteado, el día de reposo del séptimo día. Así que en esencia tenemos estas dos profecías en el libro de Daniel. Una que dice que el santuario sería echado por tierra y la otra que dice que sería purificado al final de los 2300 días. Vemos que esto se confirma en la historia. El hecho de que este Evangelio eterno sea predicado de nuevo en 1844 significa que todas las cosas que habían sido alteradas e interrumpidas en el verdadero Evangelio fueron totalmente restauradas en 1844. Al mismo tiempo que el Evangelio es completamente restaurado y otra vez comienza a predicarse, comienza también el juicio.
Así que este mensaje también se predica. Es un mensaje acerca del fin de los tiempos. Y es un mensaje que prepara el mundo para la venida de Cristo. Igual que Noé invitaba a la gente a entrar en el arca y diferenciarse de la mayoría, Dios, en los últimos días, está invitando a que la gente rechace las falsas enseñanzas de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Salid de ella, pueblo mío. Salid de lo falso y entrad a lo verdadero. Cuando se dice que pueblo de Dios está en Babilonia, está hablando de las iglesias que claman servirle. De lo contrario, Dios no les llamaría mi pueblo. Dios invita hoy a participar en la adoración correcta. En los días de Noé, el pensamiento popular ridiculizó el plan de salvación. Rehusaron entrar en el arca y en el tiempo del fin vuelve a haber un camino al arca porque hay un arca del pacto que señala a la ley que está dentro del santuario. Aquellos que rechacen una cosa rechazarán también la otra, pero la gente está siendo engañada. No están aceptando estas cosas por decisión propia. Así que Dios, a través de su espíritu, da luz a las personas y se darán cuenta de las verdades de la Biblia. Tomarán una decisión y saldrán del sistema que rechaza el camino de Dios. Entonces, interesante, ¿verdad? Porque pareciera algo tan absurdo, así como vimos en el ejemplo anterior de los alemanes con otros extranjeros, como dicen un número, pero al final era una forma de identificar. Igual, esto parecerá ser muy absurdo porque es un día de descanso y uno diría, ¿pero por qué? Pero al parecer es un día que representa un sello dentro de los 10 mandamientos. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que ustedes van a legalizar un documento, les piden ponerle un sello, ¿no? Un timbre. Porque eso es lo que le da la autoridad del país para que tu documento sea legal. Entonces los 10 mandamientos tienen el mismo proceso. Dios puso sus mandamientos y puso el día de su creación porque lo determina como un creador con un sello haciéndolo legal los 10 mandamientos. Entonces es súper interesante porque todo ese paralelismo sí coincide simplemente con un día de oración. Y lo más loco es cuando Jesús menciona varias veces a sus apóstoles: muchos sabrán de este mensaje, pero pocos serán los escogidos. Y hoy en día ustedes se ponen a pensar cuánta gente realmente descansa en sábado. Y que sean cristianos, o sea, que tengan las dos, porque los judíos guardan sábado, pero no son cristianos. Entonces imagínense que tengan ambas, que guarden sábado y que sean cristianos. ¿Cuántos en el mundo hay así? La minoría, menos del 0. algo %. Casi todo el mundo guarda el día domingo, descansa el día domingo, porque es el día de descanso del mundo, o sea, el de la marca, y el día del sello de Dios es el día sábado. Súper interesante. Entonces, porque yo lo leía cuando estaba en el colegio y decía, pero si todos somos cristianos, ¿cuál va a ser la diferencia? Y hay tantas denominaciones, ¿cuál es la correcta? Aquella que no adora al sol, obviamente, porque el día domingo o el Sunday es el día del sol. Entonces tenemos, y hemos repetido 1000 veces en cada episodio, el tema de la adoración solar de este santuario romano. Pero obviamente este santuario romano siempre está atacando al otro santuario, poniendo exactamente los mismos símbolos. Simplemente uno es antagonista del otro. Entonces, si este tenía su símbolo el sábado, este va a tener el domingo. Pero dice que cuando se imponga la marca a la bestia. ¿Qué quiere decir? Hasta que se nos obligue a descansar el día domingo. Al día de hoy no se nos está obligando. Gente que puede descansar el día que le plazca. Entonces todavía no se ha impuesto la marca. Pero la marca, el día que te digan y te pongan una pistola en la cabeza y te digan que tenés que descansar el día domingo, ahí es cuando ya se acaba el tiempo de gracia y es porque está siendo impuesta la marca de la bestia. Ese día todavía no está pasando para que se queden tranquilos, sino que ahorita simplemente es para informarles y ustedes sepan cuál es la distinción de uno de los dos santuarios. Pero ya empieza a promoverse. Obviamente lo tiene que hacer Roma. El Papa Francisco en el año del 2015, no hace mucho, sacó la encíclica Laudato Si. En esa encíclica, para empezar, hay dos cosas importantes ahí. La primera es el bien común, el socialismo o el comunismo en algunos países. Esto siempre se ha venido fomentando esa idea y todo el mundo está así como, ¿cuándo vamos a dejar de tener tantas cosas socialistas? Vieran todo lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Rusia hace años.
Sabemos que el comunismo, el socialismo nunca ha surtido efecto, pero es para que uno tenga el poder y se sigue fomentando. Entonces, en este Laudato Si, el bien común se menciona varias veces. Dice, se puede encontrar que la expresión bien común aparece alrededor de 28 veces en el documento. Y obviamente esto es un tema político, no lo vamos a adentrar tanto en esto, sino que vamos a adentrarnos más en la marca. La marca del domingo o la marca de la bestia, se puede encontrar que la palabra domingo aparece alrededor de 11 veces en la encíclica, y aquí ponemos solo una de las más importantes. En el párrafo 237 se hace referencia a la carta encíclica Dies Domini de San Juan Pablo II, dice ahí, en la que se destaca la importancia del domingo como día de descanso y de encuentro con Dios y con los demás. ¿Por qué quisieran presionar eso? ¿Por qué el Papa está presionando eso? Párrafo 237 también dice que se hace referencia a la necesidad de recuperar la dimensión religiosa del domingo como día de encuentro con Dios y de descanso. En un mundo en el que a menudo se sacrifica el tiempo libre y la vida familiar en aras del trabajo y el consumo. Luego miramos en ese mismo párrafo también menciona que la importancia de una adecuada regulación del trabajo para garantizar el derecho al descanso, incluyendo el descanso semanal en el domingo. Y en el párrafo 262 dice, se menciona que el descanso semanal en el domingo no solo tiene una dimensión religiosa, sino también una dimensión social, ya que permite a las personas disfrutar de su tiempo libre, descansar y estar con sus seres queridos. Y si se dan cuenta, casi todos los domingos se han vuelto los días de familia, día de pasos y pedales, día de finales de Champions, finales de un montón de deportes. ¿Por qué? Porque se empuja la adoración al día de descanso erróneo, que no es el día de descanso que puso Dios. Y esto ya está, esta encíclica ya existe y ahorita todos los países están empujando eso. Todos los gobiernos. Es más, ya existen leyes dominicales en Argentina, en Chile, en Italia, en Alemania, en Suiza, pero hasta que no lo fomenten en todo el mundo y lo impongan como regulado a través del gobierno, ahí es cuando depende de qué lado quedaste. Si quedaste en el lado de la persecución, estás bien, porque vas a ser salvo, pero si quedaste del otro lado, allá no hay de otra. Vas a quedar del lado de los perdidos. Entonces, ahí es donde uno pierde. Y por eso es tan importante esto. Entonces, un día hace la diferencia. Imagínense qué loco esto. Pero ¿acaso el domingo no es el día de descanso por la resurrección de Jesús? Porque eso dirían un montón, ¿no? Eso es lo que cuando yo crecí en la iglesia católica, esto era lo que a mí me enseñaban. Veamos qué dice la Biblia. Si los apóstoles guardaron el domingo después de la resurrección, porque los primeros que se tuvieron que haber enterado del cambio del día, tenían que ser los apóstoles, ¿no? Si nosotros miramos todos los versículos bíblicos, cuando estuvieron en varias ciudades, entre esas la de Antioquía, Filipos, Tesalónica y Corinto, hay varias referencias, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, donde ellos se han juntado con la gente en el día de reposo, mencionándose 84 sábados que se juntaron con la gente después. ¿Qué quiere decir? Que todavía después de la resurrección de Cristo, se juntaron sábados a seguir predicando y a seguir adorando ese día. Y alguno diría, no, es que porque ya estaban acostumbrados por el templo, pero no, los lugares eran diferentes, a veces sí eran el templo, a veces era fuera de la sinagoga, en varios versículos fue junto al río y otras fueron también en la sinagoga. Y vemos en Hechos 17:2 que dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos de las Escrituras. O sea que se dedicaron ese día a hablar de la palabra de Dios en el día de adoración, o sea, en el sábado, 84 veces. Y hay gente que se agarra ahí y solo hay como de 2 a 4 versículos que se menciona el primer día de la semana, pero ahorita los vamos a ver. Y vamos a ver los más importantes, de la de que se jala mucha gente, que es Hechos 27. El primer día de la semana, o sea el domingo, reunió los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero interesante, decía partir el pan. Entonces ahí es donde se agarra de un versículo forzaron un contexto que está fuera de lugar, debido a que partir el pan era una forma común de mencionar en otros versículos que van a encontrar aquí. En Hechos 2:46 dice, y preservando unánimes cada día en el templo, o sea, miren, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces esto no hace mayor justicia debido a que lo hacían prácticamente todos los días. Entonces no es como que adoraran a Dios en el día de domingo, sino más bien
se juntaban todos los días a partir pan. O sea, así como estamos nosotros hoy, ustedes piden un croissant, piden una su bebida caliente, pero no estamos haciendo un rito de adoración en este momento. Simplemente estamos compartiendo juntos. Entonces, exactamente lo mismo hacían ellos. En Hechos 5:42 decía, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Interesante. Entonces, esos son de los pocos versículos que donde se han agarrado y han querido fomentar el tema del día domingo, cuando realmente los apóstoles seguían guardando el sábado. Entonces, ¿quién cambió el día de descanso? Mi estimado Constantino. Él puso, aquí esto está de la fuente del Código de Justiniano. El Código Justiniano fue algo escrito en el año de 537 después de Cristo, el 17 de noviembre. Miren lo que dice. En el venerable día del sol, o sea, ya te está diciendo que es un día de adoración solar, se dejará a los magistrados y al pueblo de las ciudades descansar y se cerrarán todos los talleres. En el campo las personas ligadas a la agricultura podrán voluntariamente y legítimamente continuar sus labores, pues con frecuencia sucede que el día siguiente no es el adecuado para sembrar o plantar viñas, pues se teme que por dejar pasar el momento propicio para tales operaciones se perderá el favor del cielo. Eso lo van a encontrar y lo pueden encontrar en cualquier fuente. Y también recuerden que Constantino decretó el 7 de marzo del 321 que el día solis, es decir, el domingo, sería el día romano del descanso. Literalmente esto lo está diciendo acá. O sea, fue el mismo Constantino, fue el hombre. Por eso la marca de la bestia tiene número de hombre, porque fue el hombre que decidió desafiar la ley de Dios e imponer su propio día de descanso. Y la Iglesia Católica lo dice orgullosamente, y aquí les pongo las fuentes. Vean lo que dice. El cambio de sábado al domingo fue realizado por la Iglesia Católica. Así lo afirma la misma Iglesia Católica. Dice en el Catecismo del Concilio de Trento: agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día del sábado por el día domingo. Alegró, o sea que con orgullo dice, nosotros lo cambiamos. Luego tenemos aquí en un documento de Stephen Keenan, donde él habla de una entrevista donde hace una pregunta: ¿tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades de precepto? Está hablando de cualquier tipo de festividad. Y ellos responden: si esta no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad de la Escritura. O sea que la Biblia no está mandando a cambiar el día de descanso. Sin embargo, la Iglesia Católica lo hizo adrede. Y luego tenemos esta otra que lo escribió la editorial católica el 23 de septiembre de 1893. Dice: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. Entonces, estos son documentos con fuentes católicas donde ellos mismos confirman que ellos lo cambiaron. Y hay más todavía. Aquí les lo voy a subir en el video para que ustedes lo puedan buscar si quieren. Aquí hay otras 4 más fuentes donde pueden encontrar lo del cambio de parte de la misma Iglesia Católica. Pero también las iglesias protestantes mencionan que la Iglesia Católica fue quien cambió el día de descanso, porque ellos estudiaban también la palabra de Dios, y lo encontramos con 2 fuentes de la Iglesia Bautista, lo encontramos con otras 2 fuentes con la Iglesia Luterana, lo encontramos con otras 3 fuentes de la Iglesia Anglicana, lo encontramos con otras 2 fuentes de la Iglesia Congregacionalista. No se las leo todas porque si no nos da tiempo en la presentación. Y la Iglesia Metodista también, otras 2 fuentes. O sea que hay fuentes desde hace años indicando que la palabra de Dios nunca cambió la observancia del día sábado al día domingo. Siempre se mantuvo sábado. ¿Quién lo cambió? Roma. Entonces, solo para que, tomando en cuenta con lo que acabamos de ver, que hay registros bíblicos de reuniones de los discípulos durante más de 80 sábados. Además de decir que Pablo fue a la sinagoga en sábado como acostumbraba, y que no solo se reunía con judíos, sino también con griegos. O sea, se juntaba con los gentiles y se juntaba con los judíos. Que no solo se reunían en sinagogas, sino también fuera de ellas, y que solo encontramos 2 reuniones en día domingo. Podemos decir que es totalmente falso que los discípulos dejaron de guardar el sábado y lo cambiaron por el domingo, y que los apóstoles siguieron guardando y adorando en día sábado tal como lo hacía Jesús. Entonces, otra cosa súper interesante es, astronómicamente hablando, ustedes, si se dan cuenta, 1 año es el tiempo que se tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. Todos estamos de acuerdo. 1 mes es el tiempo que la Luna se tarda en darle la vuelta a la Tierra.
Y un día es lo que la Tierra se tarda en darle la vuelta a su propio eje. Y una semana, ¿a qué le da la vuelta? A una galaxia, a los satélites, al Starlink. Realmente las semanas son los días que se tardó Dios en crear el mundo y los cielos y la tierra. Interesante, ¿verdad? O sea que nosotros realmente no tendríamos que decir hoy es el día martes. O sea, nosotros solo tendríamos que decir hoy es 17 de septiembre y ya. No tenés que decir mayor cosa. ¿Por qué tener una semana? Para conmemorar un día de descanso. Para eso es la semana. Y recordar quién es el creador. Por eso es la semana. Entonces, y no solo eso, los romanos no solo cambiaron el tema de los 10 mandamientos y le cambiaron los nombres y todo, sino que también al día de la semana, porque la día de la semana antes solo se llamaba primera, segunda, tercera, cuarta. Pero por ejemplo en otros lugares como nosotros, en español, los romanos sí lo cambiaron de nombre. Por ejemplo, el domingo es el día del dios del sol, el lunes es por dios de la luna, el martes es por Marte, el miércoles es por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus y sábado por Saturno. Entonces también vemos ese cambio en nuestros calendarios. Pero bien como nos mencionaba aquí Alan, ¿cómo sabemos que el sábado es el séptimo día? Porque también alguien podría decir, no, espérate, si para mí el primer día de la semana es lunes. Y eso se hizo a partir del 2003, ojo con eso. Sí cambiaron fechas, en algunos calendarios de Google ya aparece el lunes como el primer día de la semana, cuando realmente es domingo. Entonces ustedes pueden ver todos los calendarios antes del 2003, siempre empieza de la fecha domingo. Creo que iPhone todavía lo empieza desde el domingo. Y lo mejor es el idioma portugués, porque el idioma portugués sí lo tiene como lunes segunda, martes tercera, miércoles cuarta y así. Solo sábado y domingo sí lo tiene como sábado y domingo nosotros también. Entonces, si ustedes quisieran confirmar cuál es el séptimo día, realmente es el sábado, por medio de idiomas y también la misma Biblia se los confirma. Entonces, ¿qué otros? Sí, todo lo que se acaba de respaldar ahorita a través del análisis bíblico, histórico y científico, todavía no alcanza para convencer a algunas personas porque hay otra gente que utiliza otros pretextos que los buscan dentro de la Biblia y sacan estos versículos fuera de contexto, forzándolo para que ellos puedan justificar el guardar el domingo y no guardar el día sábado. Por ejemplo, se agarran de Hebreos 4, 9, 10. Dice, por consiguiente queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. ¿Qué intentan decir con este versículo? Es que yo descanso en Cristo, yo ya no necesito descansar en un día de oración porque eso era de los judíos, y ahora yo descanso en Cristo, entonces Cristo es mi descanso. Entonces agarran de este versículo, que el versículo no habla de eso, el contexto de ese versículo habla sobre cómo debemos seguir a Cristo, por eso el plan del santuario. Pero como estas personas no saben del santuario, solo leen el Nuevo Testamento, entonces ahí es donde se pierde un poco. Entonces nada que ver, ese realmente es más que todo parte del santuario. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué quiere decir este versículo? Que nosotros no necesitamos la ley, vea que nosotros somos salvos por gracia. Y es cierto, es correcto, pero aquí habla más sobre la ley por la gente que es legalista. ¿Qué es un legalista? Es alguien que primero pone la ley y no pone a Cristo. Como que diciendo yo me quiero ganar el favor de Dios, entonces yo cumplo con la ley para que Dios me acepte en el reino de los cielos. La cosa no es así. Cristo me salvó, yo tengo que aceptar a Cristo para que Cristo me salve y ya después Él me ayuda a mí a guardar los mandamientos. Ese es el verdadero concepto y a eso se refiere Gálatas, pero mucha gente no lo entiende de esa forma. Romanos 14, 5, 6. Aquí dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, miren eso, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. O sea, ahí te está confirmando que el sábado es importante, porque si yo lo hago para el Señor, lo hago por ese día que Él dejó. Pero si no lo hago ese día, lo dice ahí, para el Señor no lo hago. El que come para el Señor come porque de la gracia a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos tipos de personas, que hay alguien que come y lo hace para el Señor, y el que no come y no lo hace para el Señor, pero ambos dan gracias a Dios. ¿Qué quiere decir?
que así es como existe el Cristo de Israel y el Cristo romano. Yo también doy gracias a Dios, pero no creo en lo mismo que vos crees. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero mucha gente agarra ese versículo como que diciendo cada quien adora a Dios el día que le dé la gana, y no es eso a lo que se refiere. Entonces aquí está hablando sobre la fe más bien. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley, este fin es una traducción que viene del griego que se refiere al el propósito. Pero uno puede decir a veces, bueno, la finalidad de esto es esto, o sea, es un objetivo. Pero la gente no lo ve como una finalidad, sino más bien lo ve como aquí se acabó. Entonces el fin de la ley es Cristo. Entonces si yo creo en Cristo, ya no tengo que creer en la ley. Y no es eso. Realmente dice, porque el propósito de la ley es Cristo. Entonces yo primero creo en Cristo para que Cristo escriba en mí su ley. A eso se refiere. Entonces, después, este es el favorito de casi todas las personas que yo conozco que siempre cuando yo les hablo del sábado me sacan ese versículo. Colosenses 2, 16, 17. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces ellos se agarran de esto como diciendo, yo ya creo en Cristo, no me juzgues si yo adoro en día domingo. Pero ellos lo utilizan como una forma de justificar el por qué no quieren guardar el día sábado. Y al final no habla de eso. El contexto de eso dice, habla de ser prudente. O sea, uno tiene que tener prudencia con esas personas que todavía no saben del sábado, porque Pablo aquí le estaba predicando a los colosenses, que los colosenses eran personas, no eran judíos, eran gente que eran gentiles. Entonces ellos todavía guardaban algunas festividades paganas y obviamente iban en un proceso de ir encontrando una mayor relación con Dios y obviamente en algún punto iban a empezar a guardar sábado. Pero no los podías llegar y decir, no te hablo a vos porque vos no guardas sábado, porque así eran los judíos. Y realmente no tenía que ser así. Por eso es que Pablo menciona esto. No lo menciona porque dejen de guardar sábado. Lo menciona así como deja de juzgar a la otra persona, lleva su proceso, en algún punto va a guardar sábado. Y en Efesios 2:5 habla de que no es necesario de obras. Y es cierto, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir esto? Alguien una vez me sacó este versículo como que diciendo que yo en sábado hacía obras para agradar a Dios. Pero realmente obras es antónimo de descanso. O sea, a la larga este versículo no contrasta con la ley de Dios. Porque dice, sí, por gracia soy salvo. ¿Qué tiene de malo el mandamiento de descansar si no estás haciendo obras? Si estás descansando es todo lo contrario. Entonces a mí siempre me lo saca un montón de gente y yo les digo, el antónimo de obra es descanso. Entonces ya se quedan pensando así como, bueno, y después me sacan la de Colosenses. Entonces ellos siempre andan buscando como, juegan con esos versículos como jugar con cartas para al final quererte ganar un argumento, y no se trata de ganar argumentos, se trata de que tu salvación está en peligro simplemente por algo tan absurdo que es 2 días de la semana. Y todos estos versículos los escribió Pablo. Ahora la pregunta, pero Pablo se contradice porque Pablo también escribe esto. En Romanos 3:30-31 dice, porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, luego por la fe invalidamos la ley, y dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces aquí está apoyando la ley Pablo, no se estaría contradiciendo. Si fuera cierto los versículos que me saca la gente del mismo Pablo, aquí el Pablo no se estaría contradiciendo si al final está apoyando la ley. Veamos Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, todavía apoya y dice esto es bueno, esto es eficiente, necesitamos tener este mandamiento. Entonces, ¿se contradijo Pablo? Bueno, veamos qué nos dice Dios, porque al final pesa más lo que dice Cristo y Dios de lo que dice Pablo, ¿verdad? Entonces veamos Levítico 26:2. Dice Dios, observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Este me encanta porque te está redirigiendo a esa maqueta. ¿Por qué? Porque la tabla de los 10 mandamientos, donde está en el arca del pacto, ahí está el mandamiento del sábado. El sábado no ha perdido su relevancia. Hasta el día de hoy sigue vigente. Por eso dicen, observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Si ustedes se quieren quedar dentro del santuario, dentro del plan de salvación, donde ahí van a ser salvos, tienen que recordarse del sábado.
En Mateo 5, 17 y 18, esto lo dice Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Y por último, Jesús menciona también en Juan 14, 15. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, la gente fuerza versículos anteriores de Pablo, donde el mismo Pablo no se contradice, más bien se mantiene conforme a lo que menciona Cristo. Y aquí Dios y Cristo también te están volviendo a reconfirmar que es importante su ley, porque su ley es amor. Esa es otra cosa importante. Por eso es que Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque cuando ustedes se empiezan a juntar con una persona que tiene cierto carácter y empiezan una relación con esa persona, empiezan a agradar a esa persona, pero lo hacen porque les nace. No lo hacen porque, no tengo que cumplir con esa persona porque si no se enoja. O sea, eso no es así. Nosotros si nos queremos empezar una relación con Cristo, porque empezar una relación con Cristo, ahí es donde somos salvos. Pero de luego viene en consecuencia que yo voy a empezar a guardar los mandamientos. Esa es la parte más linda de esto. Y como diría Pablo, es santa, buena y justa. ¿Qué tiene de malo el mandamiento no matarás, por ejemplo? Es buenísimo porque vas a mantener la vida de las personas. Por eso, ¿qué tiene de malo descansar un día? Estás descansando. Lo que pasa es que nos cambiaron el día y es ya difícil descansar el día que Dios manda, debido a que nos pusieron otro día de descanso. Entonces uno dice, pero yo ya tengo actividades, el día sábado tengo que trabajar, o tengo una boda, o tengo un cumpleaños, o tengo etcétera, 1000 cosas que hacer, y se nos olvida que ese día fue el que realmente puso Dios para que nosotros nos recordemos de Él. Y ahorita la pregunta del millón, porque ahorita dicen, ya te creemos, ¿verdad? Por toda la información que les acabo de presentar, pero ¿cómo se guarda entonces el día sábado? Entonces, antes de entrar a eso, yo les hago una pregunta. ¿La señal de alto es importante? Levanten la mano los que creen que la señal de alto es importante. Todos, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando uno dice, mira, hay que guardar los mandamientos, sobre todo el sábado? Hay gente que sale y te dice, es que vos sos legalista. Esto es un legalista. Alguien que se pone a adorar el alto. O sea, alguien que para el carro y en vez de hacer el alto, se pone en la grama y se pone a adorar el alto. Eso es legalismo. Pues nosotros no adoramos el sábado, nosotros adoramos a Dios el día sábado. Cosa diferente. Y la gente que dice que ya el fin de la ley es Cristo, entonces andan sin ley. ¿Qué va a pasar si no está el alto? Va a pasar algo, ¿verdad? En algún punto se van a accidentar, se van a morir, que eso es realmente lo que consiste la marca a la bestia. Por eso es que dice Pablo, de ninguna manera, la ley es importante, pero el uso de la ley, cómo la usás, es lo más importante, porque la usás para Dios y para los demás, no la usás, y es para tu conveniencia también. La ley por algo es un orden, no es para que te pongas a adorar la ley, porque eso ya ni siquiera es absurdo. Entonces, un verdadero cristiano entiende que ese día que nosotros debemos descansar, o sea, el día que nosotros hacemos un alto de todas nuestras obras porque estamos cansados, porque necesitamos un respiro, y Dios te dice, dedícamelo a mí. Llega al templo, ora, platiquemos, lee mi palabra, así se te refresca la mente, así sentís que tu semana se acaba. Porque hay gente que trabaja 24/7 y hay un punto donde uno dice, yo he conocido a gente que le da derrame solo por eso. Tu papá, ¿verdad? Creo que le dio por algo de leaks, me acuerdo. Entonces, porque es gente que no para de trabajar. A todo esto, perdón, un paréntesis, el del papá que eres súper trabajador fue mi jefe. Entonces, y me contaba que él no puede parar, o sea, no duerme casi que porque él es una persona muy activa. Pero a la larga, un médico le dijo, no, pero es que es importante que también descanses, y agarró un hobby de fotografía, lo cual es buenísimo porque así ya puede despejar su mente. Pero imagínense que 6000 años antes Dios nos dijo, descansa un día, para tu salud, para mí. Entonces, guardar el sábado, hay dos tipos de guardar el sábado. Está el sábado judío y está el sábado cristiano. No se confundan con eso, porque hay gente que dice, sí, entonces vos como los judíos. No, hay diferencia. El sábado judío es una serie de tradiciones
O sea, ellos buscaban quedar bien con Dios por medio de sacrificios. O sea, que Dios les decía a ellos, mira, yo quiero que le llames a este día deleite, que te lo goces. ¿Y qué hacían ellos? Tengo que dar tantos pasos en el día. O sea, eso no lo dice la Biblia. Eso son tradiciones judías. Apagan todo, hasta la empresa eléctrica. O sea, puedes mantener la luz encendida durante el sábado sin necesidad de que alguien esté trabajando ni nada. Y al otro día ya te dedicas, ya puede ser el domingo, un día viernes, que lo dejas todo listo para que no vaya a fallar el otro día, simplemente. Pero realmente por eso es que el día viernes antes se llamaba el día de preparación, porque la gente se preparaba para que nada fallara el día de sábado. Y Dios bendecía, o sea, Dios siempre bendecía y casi nunca pasaba nada malo el día de sábado. Pero ¿qué hacían los judíos? Empezaban a hacer un montón de cosas para quedar bien con Dios, cosas que Dios no mandó. Entonces hay muchas tradiciones dentro del día de sábado judío. ¿Y cómo se guarda un sábado cristiano entonces? Entonces, un cristiano es igual a descansar de las propias obras. ¿Por qué? Porque así dice el mandamiento. 6 días, o en el Génesis menciona, 6 días harás tu obra, pero el 7º día descansarás porque es día de Jehová. Tu Dios es día de descanso. Pero qué interesante porque dice, tus obras, cesar de hacer tus obras, mis cosas. Por eso es que dice, no comprarás ni venderás. Porque si yo compro, es para mí. Y si yo vendo, también es para mi ingreso. Entonces es un tema egoísta realmente. Y te dice Dios, mira, 6 días, haz las cosas para vos. Pero el 7º día, dedícamelo a mí, tengamos una date, porque es una relación con Dios, o dedicáselo al prójimo. Y lo interesante es que así son las 2 tablas de los mandamientos. 4 mandamientos son dedicados a Dios y 6 mandamientos, 6 número de hombre, son dedicados al prójimo. Interesante, por eso es que Dios te decía, ven al templo, y Jesús te decía, ayuda al prójimo, porque Jesús sanaba gente en sábado. Y la gente ahí cree que también ya se da el lujo de poder seguir haciendo cualquier cosa el día sábado. Y no, porque dice Jesús en su palabra, dice, es lícito hacer el bien por los demás el día sábado. Por los demás. ¿A qué me refiero? Les pongo otro ejemplo. Si encuentro a alguien que se está muriendo del hambre en medio de la calle y lo necesito ayudar, pero yo no llevo comida, y hay un Subway enfrente, yo le compro un pan, ¿me entienden? Aunque hice trabajar a alguien o que compré, pero ese pan no iba para mí, iba para esa persona que si no se comía algo se podía morir. Entonces ahí es válido, es lícito poder comprar algo en sábado. O sea, hay cosas que sí son lícitas hacer sábado siempre y cuando no sean para vos, sino sean para los demás. Pero tiene que ser un caso de emergencia, pues. Si tu casa queda cerca, le puedes hacer un sándwich, también lo puedes invitar, pues, para no gastar. Entonces, de eso se trata el sábado cristiano. Descansar de tus obras, dedicárselo a Dios y al prójimo. Así mero. Así como aquí puse un ejemplo donde las personas van al templo o pueden ir con los demás y también compartir la palabra de Dios. Es más, Iván, que fue el que a mí me presentó la palabra, fue un día sábado a mi casa. Yo le dije, ¿cómo es que estás aquí el día sábado? Para vos el día sábado es sagrado. Pero porque yo no entendía. Yo pensé que el sábado era judío. Así de, no, yo me desconecto de todo y me quedo encapsulado en mi casa y todo. Y solo voy a dar como 10 pasos, pero porque estaba guardando el sábado judío. No estaba guardando el sábado cristiano. Entonces, ya que nos quedó claro, recuérdense bien, este es el sello de Dios, que es el sábado, y la marca de la bestia es el domingo. Entonces, eso viene de la Biblia y esto viene de la apostasía. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito? Ya que entendimos el tema de la ley, entendimos el tema del sábado, entendimos cada uno de los muebles que están en todas las posiciones del santuario, tanto en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, incluyendo el sábado. ¿Cuál es el verdadero propósito de todo esto? Y avanzamos al lugar santísimo nuevamente. Y les voy a poner este video. La presencia de Dios. Cuando uno piensa en el reino de los cielos, cuando uno piensa en el trono de Dios, la Biblia dice en Daniel 7 que su trono es como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Si uno lee cómo comenzó todo, la caída de Lucifer, la Biblia dice que se paseaba en medio de las piedras de fuego. En Hebreos la Biblia dice que sus ángeles son ministros de llama de fuego. Aquellos que sean redimidos, un día estarán sobre el mar de cristal mezclado con fuego.
Jeremías dice, tu palabra en mi corazón se convierte en un fuego ardiente metido en mis huesos. También la Biblia nos dice, en Deuteronomio 33, la ley de fuego a su mano derecha. Si miramos solamente lo que dice la Biblia, vemos que Dios es un fuego ardiente. Daniel dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Encontramos que Dios es un ser de fuego. Así que Dios es fuego. Lo que encontramos en la Biblia es que el cielo está lleno de fuego. La mayor parte de la gente, cuando piensa en un lugar de fuego, lo que le viene a la mente es el infierno. ¿Por qué Dios se manifiesta como fuego? ¿Por qué está rodeado de tanto fuego? En el Cantar de los Cantares de Salomón, la Biblia nos dice que el amor es como el fuego. Porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. El fuego es un símbolo de amor. Así que no es que Dios quiera asustar a la gente, ni asustarnos a nosotros, sino que se manifiesta como fuego porque en el cielo el fuego es el símbolo del amor. Dios quiere que podamos habitar en su presencia, pero como hemos pecado, ese fuego nos da miedo. El pecado es un material combustible. El pecado no puede existir frente a un Dios santo. Si nos presentamos ante Dios con nuestra condición pecaminosa, seríamos consumidos en un instante. Así que el objetivo final es, ¿cómo puedo conseguir que el hombre vuelva a estar en mi presencia sin que sea destruido, sin que sea consumido? De principio a fin, la Biblia cuenta la historia de un padre en los cielos que ha sido separado de sus hijos y desea reunirse con ellos. Hay una ilustración que nos muestra mejor que ninguna otra cómo Dios nos preparará para que podamos hablar con Él. Esto es a través del santuario, y es el verdadero motivo por el que fue dado. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El propósito del santuario era instruir a los hombres sobre cómo generar un carácter donde Dios pueda habitar. Dios quiere habitar con su pueblo, pero no puede hacerlo mientras se aferre al pecado. Si abandonas tu pecado y lo pones sobre el único que puede eliminar tu pecado, entonces puedes continuar viviendo porque Dios no quiere destruir al ser humano. Él destruye el pecado. Dios no pretende en ningún caso destruirnos, quiere destruir el pecado, no a nosotros. Y el santuario es el plan de Dios y su forma de acabar con el pecado. Él separa el pecado del individuo y puede centrarse en destruir el pecado. Este es el propósito. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, aparece el plan del santuario que les conduce a la libertad y les prepara para entrar en la tierra prometida. Moisés ordena al pueblo de Israel que sacrifiquen un cordero. Esto apunta al altar del sacrificio. Después de que el pueblo de Israel sacrificara el cordero, llegaron al Mar Rojo. Pablo nos dice en 1 Corintios 10 que esto representa el bautismo. Esto recuerda la fuente de agua, la siguiente pieza del santuario. Todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Debemos ser bautizados en su espíritu, debemos ser limpiados. El bautismo es un símbolo de un nuevo nacimiento. Después de que cruzaran el Mar Rojo, Dios hace llover maná del cielo, que nos recuerda a la mesa de los panes de la proposición, la palabra de Dios. Dios ahora les dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El candelabro de 7 brazos es un símbolo del pueblo de Dios. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. En Éxodo 19, Dios instruye a Moisés para que le diga al pueblo de Israel que deben tener 3 días de preparación. Tenían que estar orando, suplicando, preparando sus corazones, lo que nos recuerda al altar del incienso, la oración. En Éxodo 20, Dios desciende y les da los 10 mandamientos. Así que ahora tenemos que la ley de Dios ha sido dada y tenemos su presencia.
Podríamos decir que el pueblo de Israel, en esencia, está contemplando el lugar santísimo. Por eso vemos cierta semejanza entre el santuario y la salida del pueblo de Israel de la esclavitud a la presencia de Dios. Incluso queda representado en cómo el pueblo de Israel pasa de la esclavitud a la presencia de Dios. La tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló en la presencia de Dios, del Dios de Israel. La última petición de Jesús a su Padre fue la de morar con los que le aman para que puedan experimentar la completa revelación de su amor sin ser consumidos por él. Las dos promesas del pacto eterno hablan de la promesa de Dios de mostrar misericordia al hombre y santificarlo, y así la oración de Cristo tiene su respuesta. Es maravilloso, aunque no sorprendente, que encontremos que los símbolos de estas dos promesas se manifiesten mediante gloria de Dios, en el lugar santísimo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Los profetas en visión contemplaron la llegada de Cristo y quedaron asombrados. Isaías dijo, ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? Entonces Isaías respondió a su propia pregunta y dijo, el que camina en justicia. Se nos dice que el justo es quien podrá habitar con el fuego eterno. Así que, ¿cómo podremos estar en la presencia de Dios cuando regrese? Uno de los mejores ejemplos es el de Noé, que fue llamado pregonero de justicia. Es interesante, Dios es fuego consumidor y está en toda su palabra. Entonces, y me llama la atención porque cuando ustedes lean la Biblia van a encontrar todas esas referencias del fuego, pero la Iglesia Católica ha enseñado que un lugar de fuego es el infierno. Y es un lugar donde supuestamente va a habitar Satanás y va a haber una tortura eterna y etcétera, lo cual es totalmente incorrecto. La palabra, porque Satanás siempre te quiere vender que Dios es un ser malo y te confunde y twistea la historia haciendo creer que el lugar de fuego es el lugar malo, cuando el lugar de fuego realmente es el paraíso. Imagínense eso, y hace sentido, porque cuando uno ve las estrellas son lugares de fuego. O sea, y la palabra de Dios te menciona eso. Entonces dice, por lo tanto, la verdadera definición de infierno es aplicada únicamente al pecador que no se arrepintió, porque los arrepentidos sí podrán estar en las llamas eternas, mientras los pecadores se quemarán hasta morir por segunda vez. Esto es otro tema más adelante, donde los pecadores también vuelven a resucitar, pero resucitan solo para ser juzgados y obviamente van a estar ante la presencia de Dios, van a ser quemados. Esto es lo que le va a pasar al mundo. Y esto va a ser un proceso. Al inicio fue por agua, el diluvio. Y la segunda parte va a ser por fuego. Interesante, pero es por la presencia de Dios. Entonces vamos a habitar después en un mundo probablemente de fuego, de mucha luz, de mucho poder. O sea, es una ley de fuego. Si nosotros vemos la ley en el Arca del Pacto, la ley es de color azul. Mucha gente no sabía eso. Bueno, las primeras tablas, cuando las quebró Moisés, después llevó otras tablas, no sabemos si esas eran del mismo color, pero sí sabemos que las primeras eran de zafiro. El zafiro es de color azul. Y esto lo escribió Dios con su dedo. Por eso es que el cuarto mandamiento no ha perdido vigencia, porque mucha gente te dice que el sábado es una ley judía y no lo es. Realmente es una ley que lo escribió Dios con su dedo 2 veces. Y este color azulado me llama la atención porque es el mismo color que tienen las llamas de fuego, ¿no? La parte, y interesante porque esa parte que ustedes ven en la vela, cuando ustedes la apagan, solo le echan un poquito de saliva y agarran ahí porque ahí no te quemas. Interesante porque ante la presencia de Dios, ante la presencia de su ley, no te quemas. Pero si vas a la parte de arriba sí quema. Entonces, ¿la ley se guarda o se cumple? Porque aquí también hay una gran diferencia, porque ahorita ustedes van a quedarse con, ahora tengo que salir a mi casa e ir a cumplir con los mandamientos. No es tan así. ¿Obligaciones o promesas? Esta es una pregunta interesante para los mandamientos. La morfología es el tiempo verbal, y cada tiempo verbal nos indica la intención de la que habla. Si ustedes se dan cuenta, los mandamientos están en futuro imperfecto. ¿A qué se refiere? Dice, no matarás. No dice, no matar. Porque si fuera una prohibición, sería no matar. Si fuera una amenaza, si matas te voy a hacer esto. Pero la connotación de no matarás es una connotación positiva. Y la amenaza se hace en una connotación negativa. Entonces no puede ser una amenaza. Un deseo, podría, pero al final
tiene que tener un cumplimiento. Entonces no entra, sino que más bien es una promesa. Los 10 mandamientos no son 10 obligaciones, son 10 promesas. Interesante. Ahora ya empieza a hacer sentido todo, porque no son prohibiciones, condiciones de aceptación, sino más bien son promesas, resultado de aceptación. ¿Qué quiere decir? El resultado de que si yo acepto a Cristo, el primer paso es aceptar a Cristo, por eso el santuario, los 10 mandamientos están hasta el final. La puerta de entrada es el Cordero inmolado, la puerta de entrada es Cristo. Si yo primero acepto a Cristo y empiezo un proceso con Él, automáticamente me van a hacer a mí querer guardar sus mandamientos, porque voy ahora a tener la fuerza, el valor de poderlo hacer, y porque lo quiero hacer, porque me gusta su sistema y porque sé que su sistema sí funciona. Si yo vengo y me meto al sistema de la ley de Guatemala o de las leyes económicas y todo eso, siempre hay un porcentaje de probabilidad. Te dicen, mira, en 50% puede que te salga bien, o el otro 50% están todas estas amenazas. Nunca te confirman de que vaya a resultar, y cuando uno se tira a un emprendimiento, lo que sea, el 90% es que vayas a fracasar y solo hay un margen de 10% de que puedas triunfar. Sin embargo, el poder guardar la ley es difícil, sí, pero cuando lo logras, vienen bendiciones en automático. Y esa es una de las cosas más impresionantes que Dios puede hacer por nosotros, porque es su promesa. Entonces, y este templo también es nuestro cuerpo humano. Por eso, en Jeremías 31:33, esto está en el Antiguo Testamento. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y en Hebreos, que es en la parte del Nuevo Testamento, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el santuario sigue vigente, ese proceso de salvación sigue vigente. Si yo acepto a Cristo, Él va a escribir sus leyes en mi mente y su corazón. O sea que seguir a Cristo no se trata de que yo mañana voy a decir, bueno, hoy me hice cristiano, mañana tengo que quedar bien con Cristo. No es así. Es, hoy me hice cristiano, Señor, ayúdame a no pecar. Y si caen, porque van a caer más de alguna vez, todos los días caemos, por eso es que el continuo es diario. Cuando caigan, vuelvan a orar y vuelvan a pedir al Señor. Señor, volví a caer, pero me empecé a dar cuenta de algo. Les voy a contar un pequeño testimonio. Yo me empecé a dar cuenta, por ejemplo, con el tema del trago, del alcohol. Yo decía, yo sé que tú, en tus promesas está que me vas a quitar esto. Quítamelo, ya no lo quiero, pero sigo cayendo, no entiendo por qué. Pero en el momento que estaba orando, me vino una idea a la mente. Ya sabemos que las ideas cuando vienen del Espíritu Santo. Y decía, pero es que si tal vez dejara ir a tanto evento, que no saco nada de los eventos, tal vez así dejaría de tomar. Entonces dije yo, bueno, voy a probar eso, porque al final no tengo tantas ganas de ir, ahora quiero dormir más y todo eso. A medida que fui haciendo eso, fui dejando el proceso, y eventualmente, no lo dejé a la noche a la mañana, todavía había un evento importante y se me antojaba algo, pero después llegó el día en que tuve el valor de decir no. Y no lo dije porque, quiero quedar bien con Dios. Lo dije porque ya tenía el dominio de poderlo hacer, porque el Espíritu Santo es dominio propio. Y dije, no, y me siento bien en decir no, pero ya me nace a mí. ¿Quién lo hizo? Esa transformación es un milagro. Eso lo hizo Cristo, no lo hice yo. No fue porque yo me lo propusiera, no fue porque yo dije, ahora en adelante voy a hacer eso. No lo logro, es como la dieta, voy a empezar la dieta. Mentiras. O sea, realmente tiene que venir de una convicción propia. Esa convicción se llama fe. Entonces, el Pentecostés es esa promesa. Miren, pues, la promesa cuando cae la llama de fuego sobre el templo, cuando te lo terminó Moisés, y el cumplimiento de esta promesa es cuando Jesús resucita. ¿Y dónde reciben ese fuego? En las cabezas de las personas. La verán llamas de fuego sobre las cabezas de las personas, exactamente como el templo, solo que ahora los templos somos nosotros. Es el Espíritu Santo bajando sobre nosotros y entrando ese fuego si nosotros lo aceptamos. Si yo acepto a Cristo, Cristo entra con su fuego dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué dice? Y quema todo el pecado que está dentro de nosotros, pero no nos quema a nosotros. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Interesante, dejé de existir yo, porque ahora que yo me negué a hacer mi voluntad, número de hombre, marca la bestia, dejé de hacer mi voluntad, ahora hago la voluntad de Dios,
pero la hago solo porque Dios entró en mí y Él está sacándole el provecho a lo que Él me hizo, a lo que para lo cual yo existo, mi propósito. Entonces empiezo a brillar. ¿Y cómo empiezo a brillar? Como este candelabro. Por eso es que el candelabro tiene llamitas de fuego, porque somos nosotros. El que está en medio es Cristo y se cumple en lo que dice Juan 15, 4, 5. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, si yo me propongo cosas solo por mi propia voluntad, no lo voy a lograr, y si lo logro, lo voy a lograr todo frustrado o no es lo que yo esperaba. Pero sin embargo, yo empiezo a hacer la voluntad de Dios. Esto es al revés, a veces como que no tengo ganas de hacerlo, pero digo, lo voy a hacer. Y sale mejor de lo que esperaba y todavía me la pasé bien. Cosa bien extraña. Pero sucede y pasa, por eso se lo recomiendo hacer, porque es una santa curación eso. Entonces así es como ustedes van a poder lograr llegar al lugar santísimo. Entonces, siendo el santuario un proceso de transformación, el verdadero propósito del santuario es que vamos a ser transformados y vamos a ser restaurados para la eternidad. O sea, que ese es el proceso del bautismo realmente, porque el proceso del bautismo yo veo un sistema, este es un sistema. Entonces, el cielo es de color azul, el mar es azul, las tablas de los mandamientos es azul. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo miro hacia arriba, estoy bajo la ley. Y miro hacia abajo, donde está el mar es azul, y yo me hundo porque dejo mi cuerpo, dejo mi anterior persona, que era una persona de pecado, porque yo ahora veo que este sistema es mejor y quiero ser transformado. Entonces yo dejo esa persona y vuelvo a levantarme y empieza Cristo a trabajar en mí, hacerme una persona mejor y empiezo a brillar. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a nacer, ¿para qué? Para ser habitante del universo. Entonces yo cada vez que miro al cielo, yo digo, Señor, ayúdame porque yo quiero estar allá arriba, quiero ser transformado. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En 1 Corintios 15, 52, 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El propósito es la transformación, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces vamos a ser transformados para ser inmortales. Te lo explicamos con ciencia, aplicando el sello y la marca conciencia. Miren pues, nosotros estamos, dice Dios, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces tenemos el carbono. El carbono, su número atómico es el número 6, casualmente igual que el número del hombre. Y tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, 666. Interesante, ¿verdad? Lo más interesante del carbono es que del carbono se sacan los diamantes y del carbono también se saca el grafito. El grafito es como el lápiz mongol número 2 que utilizan para escribir. ¿Cómo es posible que el carbono es tan maleable y puede llegarse a construir de esta forma? A través de sus moléculas. Veamos cómo se comportan sus moléculas. La molécula del grafito, para obtener un grafito de carbono, los electrones se tienen que compartir solo entre ellos. Cuando tenemos una molécula de diamante del mismo carbono, los electrones se comparten entre ellos y hacia arriba. Súper interesante. Igual que los 10 mandamientos. Hay 4 mandamientos para Dios y 6 mandamientos para los demás. Entonces, si yo estoy en esto, yo me puedo llegar a volver un diamante. Pero ¿qué pasa si solo lo comparto? Ojo, puedo ser una buena persona. Por eso la masonería, su principio es humanista. Satanás no quiere que seas malo, solo quiere que aceptes el pecado. Entonces yo puedo ayudarme a mí y ayudar a los demás para ayudarme a mí. Pero no existe Dios. Entonces, ¿qué sucede? Mi adoración solar. ¿Qué sucede? Voy a hacer un grafito. ¿Qué pasa con el grafito? Miren las propiedades. Las propiedades de un diamante: alto brillo, brillarán. Más duro o conocido por el hombre. Es uno de los minerales más duros. Y solo lo puede destruir otro diamante. Interesante. Más costoso del mundo. Tiene mucho valor. O sea que tú, mientras más te apegues a Cristo, Él te va a moldear a construir un diamante en vos. Interesante, ¿verdad? Y puede aguantar cualquier sensación térmica. O sea que puede estar en el fuego ese diamante y no le pasa nada. Sin embargo, la propiedad del grafito es un material sólido de color negro. O sea, estoy en el mundo oscuro del pecado y es combustible. O sea, antes había minas de carbón y con eso lo utilizaban para poder sacar energía, fuego. O en los ferrocarriles de antes utilizaban carbón para poder mantener las locomotoras. Porque en la presencia de oxígeno esta se quema. Es algo muy suave y muy resbaloso. Entonces esto se puede quebrar fácilmente, como en un lápiz, la mina. Entonces si ustedes no quieren estar con Dios, esto es lo que va a pasar. Se van a quemar ante su presencia. Pero si ustedes se dejan moldear
por el maestro joyero. Por eso es que Cristo tiene 12 piedras preciosas aquí, porque Él es el maestro joyero y dice que solo otro diamante puede pulir a otro diamante. ¿Quieres que te pula Dios? ¿Quieres que Cristo entre en tu vida? Te va a volver un diamante, te va a hacer brillar y vas a poder resistir el fuego. A esto solo estoy especulando. Imagínense qué bonito sería resucitar y nuestros cuerpos que van a ser transformados, de repente miráis que eso es todo un diamante. Imagínate eso. Entonces, aplicado el sello y la marca, esto sería si se quedan con la marca de la bestia, pero esto es si se quedan con el sello de Dios. Van a brillar. Y esto ya pasó una vez en la Biblia. En Daniel 3 están los amigos de Daniel en Babilonia y los condenaron a quemarlos y los metieron en un horno de fuego y lo calentaron todavía 7 veces más el horno para que esos cuates desaparecieran casi que al momento que se metieran y no les pasó nada. Más bien, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vio no solo a los 3 amigos de Daniel, sino que dice, y vi a alguien como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre también se refiere a Cristo, pero Cristo todavía no había llegado en esa época. Pero interesante porque Nabucodonosor ya sabía que era el Mesías. Entonces aquí estaba Cristo conviviendo con ellos y ellos ni siquiera se les quemó un pelo. Imagínense eso. Y los soldados que estaban al lado sí se quemaron. Ni siquiera estaban dentro del horno de fuego, pero como tenían la marca de la bestia, ellos sí se quemaron ante la presencia del fuego. Pero los amigos de Daniel estuvieron sin ninguna quemadura. Entonces eso es lo que nos va a pasar en la segunda venida si nosotros aceptamos ese proceso del santuario. Entonces, recapitulación, ya vamos a terminar. Negarse a sí mismo no significa humillarse, es dejarse transformar por el Espíritu. Muerto soy, mas ahora Cristo vive en mí, dice Pablo. Cristo comienza el proceso de escribir sus mandamientos en nuestra mente y corazón. Empieza a pulirnos, punto por punto. Cosas malas, negativas que nosotros tengamos, no es que yo mañana me vaya a despertar y voy a ser un santo, pero sí me va a ir quitando cosas que estaban mal en mi vida. Y los 10 mandamientos son frutos de un verdadero cristiano que ha comenzado una relación con Cristo. ¿Cómo sabes si alguien es un verdadero cristiano? Lo vas a ver. Para empezar, esas personas no sé por qué, pero brillan de por sí. Y cuando uno siente su presencia, siente algo bueno, siente algo como que bonito. Siente hasta amor, siente paz. Y esas personas casualmente se van a topar que no mienten, son muy honestos, como que cumplen con los mandamientos, con sus papás, son buena gente por el mandamiento de honrar padre y madre. De repente te dicen, no, hoy no voy a salir porque es sábado. Entonces guardan sábado. Entonces, los 10 mandamientos, a pesar de que también son promesas, también es un sistema de medición. Mide qué tan buena relación tenés con Cristo. Súper interesante. Conclusión, y esto está en Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son 2, aceptar a Cristo y guardar sus mandamientos. Este es el remanente que va a quedar. Esta es la iglesia correcta cristiana. Y en una reflexión en Mateo 7:21-23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? Gente que de verdad creyó que eran cristianos, pero estaban del lado del cristianismo romano, no estaban del lado del cristianismo de Israel. Eso es santuario. Hoy ustedes acaban de aprender algo maravilloso y es que ahorita en esa gráfica que ustedes tienen ahí, que la tienen impresa, les va a servir de filtro para poder saber identificar hacia dónde van. Ya saben lo de la oración solar, ya saben cada uno de los muebles, ya saben que existe otro santuario, ya saben que existe un anticristo, saben que es el papado y que este tiene varias hijas. Hay muchas iglesias incorporadas en ellos, entre esos muchas iglesias que mantienen los mandamientos de Roma y no los mandamientos de Israel. Y lamentablemente, y como dice la palabra de Dios, van a ser pocos. Pero la buena noticia es de que si ustedes lo entendieron y entienden usar eso, van a ser transformados y Dios les tiene un plan impresionante, porque como bien dice aquí, el que hace la voluntad de mi Padre. Yo puedo venir hoy y yo soy misionero, ir y ayudar a mucha gente y ayudar a mucha gente y ayudar a mucha gente y me muero y la gente va a decir, fijo, se fue al cielo. Puede que no, porque siempre estuve haciendo mi voluntad, porque fui misionero solo para quedar bien con Dios, cuando Dios tenía otros planes para mí. Tal vez Dios no quería que yo fuera misionero, tal vez Dios quería otra vida para mí. Por ejemplo, está el caso de Elías. Elías, hay un punto donde un ángel le dice
necesito que vayas con esa señora y vos le pidas a esa señora que te cocine. O sea, Elías no fue con la señora a hacerle un favor a ella, fue más bien a pedirle un favor porque esa era la voluntad de Dios. Si ustedes leen la palabra de Dios se van a ir dando cuenta que Dios tiene planes específicos, únicos, originales para cada uno de ustedes, porque a cada uno de ustedes los quiere hacer brillar. Yo sé que a mí me va a hacer brillar y yo quiero que también los haga brillar a ustedes. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué nos enseña el mundo? Que nos peleemos por una posición, que nos peleemos por si es Cristiano o Messi el mejor futbolista. Imagínense si realmente Cristiano y Messi hicieran la voluntad de Dios, Dios le hubiera hecho brillar a Messi en una cosa y a Cristiano en otra cosa, porque a todos nos tiene un propósito y en ese propósito nos tiene para hacer algo único en el mundo. Imagínense eso. Yo todavía sigo esperando así como ¿qué va a ser lo impresionante? Porque ustedes, un montón de gente famosa que nació en los años 40, ustedes no lo conocen hoy, no saben nada. Tal vez más de los 60, tal vez los Beatles dirían ustedes y todo eso, pero la generación que viene abajo ya ni siquiera va a saber quiénes fueron ellos. O sea, eso es lo que va a suceder, pero todos saben quién fue un Pablo, todos saben quién fue un Juan, todos saben quién fue Pedro. O sea, hasta son los nombres más comunes que hoy encontramos en todas las personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Hizo Dios brillar a personas que eran salvajes, que eran primitivos y se volvieron unos grandes eruditos al momento de leer estas escrituras. Entonces yo les digo a ustedes, hagan exactamente lo mismo y van a ser diamantes, se lo juro, simbólicamente, obviamente hablando. Entonces el próximo episodio, ahora sí, vamos a jugar. Entonces todos los episodios pasamos viendo punto por punto de los muebles para luego llegar a un juego, para ver y poner en práctica si realmente saben usar ese filtro o no. Entonces, y creo que sí le voy a dar un premio al que gane más puntos. Entonces, no se lo pierdan, es para el Día del Niño, ahí sí que para que ustedes jueguen y vamos a utilizar la maqueta. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario.